Saludos, espero que se encuentren bien en el calorcito de su hogar, compartiendo con sus familiares y amigos. Que el Señor me los bendiga siempre. En estas nuevas semanas voy a estar poniendo unos videos para que ustedes pues sigan aprendiendo y compartiendo los videos con otras personas, porque es importante arraigarnos en la fe, mantenernos juntos y unidos en la oración, en el amor de Cristo. Si les gusta este video, les voy a invitar que se hagan miembros y que se suscriban con la flechita roja que hay por ahí abajo, que dice suscribirse. Y si realmente les gusta el video, pues al final ponen el que se llama el thumbs up y me dan el que le gustó el video. Muchos de ustedes me han pedido que les hable sobre la Biblia, cómo poder aprender o leer algo de la Biblia. La Biblia se distingue en dos diferentes tomos. Un tomo que es el Antiguo Testamento y el otro que es el Nuevo Testamento o la presencia de Jesús en el mundo, ¿no? Entonces, cuando usted toma la Biblia, la primera parte, todas estas páginas de acá, es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es mucho más corto, es todo esto. Entonces yo le recomiendo a la gente que si quieren leer un poco del Antiguo Testamento, que lean solamente los Salmos. Aquí en la parte de los Salmos, en la parte casi como una tercera parte del Antiguo Testamento, van a encontrar los Salmos. Y los Salmos son 150 poemas del rey David, que habla quizás de cómo se siente. Cuando él está muy triste, va a presentar esta tristeza a Dios. Cuando él está contento, va a hablar de regocijarse para ir a la casa del Señor. Cuando él siente que su pecado se siente arrepentido, entonces va a decir contra ti solo pequé, y habla de su pecado y pide arrepentimiento, ¿verdad? Cuando está asustado o no sabe y se siente contrariado con lo que está a su alrededor, escuchamos como aquel Salmo 91 que nos dice: tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, dile al Señor mi amparo, mi refugio, en Él pongo mi confianza. Y es un salmo que nos dice, no importa las plagas y las cosas que estén a tu alrededor, Dios estará siempre contigo y vas a salir triunfante. Esos son los salmos del rey David, son 150 salmos y los vamos a escuchar constantemente en la Biblia, en la misa, cuando vamos a la misa. Lo escuchamos también en canciones muy lindas que nos hablan de esas cartas tan lindas y maravillosas que son los salmos, 150 de ellos en el Antiguo Testamento. De ahí, yo no les recomiendo a nadie que lea nada más del Antiguo Testamento, no hasta que conocen muy bien el Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento, como les dije en la parte de atrás, hay algunas cartas y cosas muy importantes. Están los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, vamos a encontrar la carta de Santiago y vamos a encontrar Pedro, pero también vamos a encontrar en la muy parte de atrás, vamos a encontrar el libro de la Revelación o el Apocalipsis. Ese es un libro que yo no les recomiendo leer. Muy bien. Estas clases es sobre mi opinión de las cosas que yo he aprendido en 30, casi 40 años. En esos años de estudio, y en esos años de meditación, y en esos años de profundizar mejor lo que es la palabra de Dios. Y por lo tanto me atrevo a decirle que el Apocalipsis es considerado algo que sucedió en el tiempo, un poquito después de la muerte de Jesús. Quizás en el tiempo de Jerusalén, cuando destruyen el templo en el año 70. El Apocalipsis tiene que ver con lo que está sucediendo en esos primeros años. No tiene nada que ver con el fin del mundo. La gente quiere y le gusta hablar del fin del mundo y le gusta hablar de la destrucción. Y muchas veces esta gente son un poco fanáticas y le encanta hablar de cómo Dios es un Dios que va a matar y va a destruir el alma de todos aquellos que no les siguen y que no les obedecen. Es un Dios que muchas veces a esa gente le encanta el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento presenta a Dios como ese Dios fuerte, que juzga, que a veces no tiene compasión de nadie, que viene a destruir tu casa. Jesús viene a cambiar esa idea. Por eso
aléjense del Apocalipsis. Quizás yo puedo dedicarle en un futuro no muy cercano, les puedo dedicar uno de estas clases al Apocalipsis y aprenderlo un poquito mejor. Pero esto conlleva entender mucho de historia, entender muy bien la cultura de aquel tiempo en que se escribe y también entender muy bien quién la escribió y por qué. Ahí eso, pues, cuando nos ponemos a leer y a escribir, a entender eso, muchas veces yo mismo digo, caramba, esto es tan difícil que la mayoría de la gente no me va a entender. No porque sean brutas o porque no hayan estudiado o no tengan educación, no, porque esto conlleva años y años y años y años y años de investigación y de entender la mentalidad del escritor y también entender lo que le está sucediendo a la comunidad. Por lo tanto, el Apocalipsis hay que mantenerse un poquito alejado de ello. No, yo lo leo, lógicamente, pero no es algo que lo leo para ver qué es lo que va a pasar mañana o el fin del mundo, sino me hace entender un poquito mejor la mentalidad del tiempo de los apóstoles un poquito más tarde. Muy bien. De estos evangelios, existen 4 evangelios aceptados por la iglesia, que se llaman los evangelios canónicos, ¿verdad? Estos evangelios canónicos, o que están y pertenecen a un canon, la iglesia en un momento dado se tiene que sentar y decir, vamos a ver, hay 40 evangelios por ahí. Está el evangelio según Santa María la Magdalena, tenemos el evangelio según Tomás, tenemos el evangelio según Felipe, tenemos el evangelio de muchos otros. Entonces, de Pedro, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Entonces ellos se sientan por la inspiración de Dios, podríamos decirlo así, y también porque están estudiando, deciden que hay solamente 4 evangelios que deben permanecer y quedarse en lo que nosotros llamamos la Biblia. Y estos 4 evangelios son el evangelio de San Marcos, el evangelio de San Mateo y el evangelio de San Lucas. En la Biblia aparece Mateo primero. ¿Por qué? Porque San Agustín en el año 500 y pico y otras personas cuando están trabajando con la Biblia son de la opinión de que San Mateo era el primer evangelio escrito y que San Marcos era un resumen del evangelio. Sabemos que no es así, que el primer evangelio es el evangelio de San Marcos y que San Mateo tenía el evangelio de San Marcos al frente de él cuando decidió escribir el evangelio suyo. Entonces, el evangelio de San Marcos, Mateo y Lucas tienen más o menos las mismas historias. Y una que otra pues no las incluye, pero por lo general los 3 tienen historias casi todo, se sabe que se copiaron unos de otros. Con el original de San Marcos, que sí se sabe que había otro evangelio que nunca se ha descubierto, y ese evangelio es lo que le sirve a San Marcos, a San Mateo y a San Lucas para escribir también. Por lo tanto, se piensa que San Mateo tenía el evangelio de San Marcos y otro evangelio más que desapareció que frente de él cuando está escribiendo el evangelio. Estos 3 se llaman sinópticos, porque óptico de visión, cuando se ponen los 3 juntos, podemos más o menos comparar las lecturas del uno del otro. Mientras que San Juan tiene historias que no aparecen en ninguno de estos 3 y que decide a veces tomar una que otra historia, pero para cambiarla completamente. El evangelio de San Juan es otro mundo. Está escrito 65 años después de la muerte de Jesús, mientras que San Marcos estuvo escrito más o menos 35 años después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, pasan muchos años antes de que el Evangelio de San Juan aparezca. Si les gustó el video, ese es el momento de poner el thumbs up y levantar ese dedo y decir, me gustó el video, por favor siga haciendo más de este tipo de trabajo.